Me da mucho gusto estar con ustedes. Estamos, como ya lo sabemos, en la serie Ven a Ver, y el tema de hoy es palabras y hechos. La semana pasada vimos el tema Una experiencia con Melita, pero ahora vamos a ver este tema, palabras y hechos. Esto es muy importante que usted ponga atención acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Verdaderamente hemos encontrado el propósito, un propósito eterno. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es mi propósito? Nosotros comenzamos Vino Nuevo en 1989, realmente con una experiencia en Cristo, y buscábamos a Dios, y por eso es que comenzamos en este lugar, que era un lugar donde se hacía alcoholes, donde se elaboraban alcoholes, se llamaba La Hormiga, y llegamos con el nombre Vino Nuevo. No sabíamos que este lugar se hacía vino, y realmente es un vino nuevo, el vino nuevo del Espíritu Santo. Y nosotros comenzamos invitando a las personas, y las personas comenzaron a llegar. Comenzamos en un lugar sencillo, nos cambiamos a otro lugar, finalmente compramos este terreno. Desde ese tiempo a ahora estamos aquí. Hemos visto muchas personas conocer a Jesús. Nuestra vida ha hablado, y la vida de mucha gente que llegó aquí ha hablado. Y precisamente por esa experiencia podemos decir, ven y experimenta a Jesús. ¿Cuál es el tema de hoy? Experimenta a Jesús. No solamente por nuestras palabras, sino por nuestros hechos. Y por eso Jesús comenzó su ministerio de esa manera. Quizá Él no habló a la gente cuando comenzó su ministerio, pero invitó a otras personas que le llamó sus discípulos para que fueran sus seguidores y experimentaran la vida de Dios en la tierra. El Hijo de Dios, el Mesías, llegó a este mundo con un propósito de que conocieran al Señor, de que el tiempo se había cumplido, como dijo Juan, el tiempo se ha cumplido. Vengan y conozcan al Señor. Él no tenía muchos seguidores. Al principio le habló a 2 personas y les dijo, vengan y vean. Y así comenzó todo. Pero ¿qué es esto de conocer a Jesús? La realidad es que en un principio el Señor no estaba tratando de convertir a nadie, simplemente hacía la invitación. Y entonces algo que nosotros tenemos que aprender es que Jesús tiene que ser experimentado y no explicado. No es tanto que aprendas de sus enseñanzas, y es bueno que lo entiendas y que leas la Biblia, pero es más importante que experimentes a Jesús. Hay muchas personas que hablan de Jesús, pero quizá no han experimentado a Jesús. Y quizá tú conoces a personas que son de esa manera, hablan mucho de la Biblia, conocen la Biblia, pero posiblemente no han experimentado a Jesús. ¿Cuál es el propósito de esta plática? Es que experimentemos al Hijo de Dios en nuestras vidas, que podamos realmente encontrar el propósito de nuestra vida, que seamos felices. Entonces, ¿cómo es que Jesús predicaba el Evangelio? Pues Él hizo su primer milagro en las bodas de Caná. Fue de una manera pública, y a veces yo me pregunto, ¿por qué Jesús cambió el agua en vino? ¿Y por qué comenzó su ministerio en una boda? O sea, ¿cuál fue el propósito? En primer lugar, para darse a conocer, porque fue en una boda donde son muchos los invitados. Pero algo que hizo fue sorprendente, convertir el agua en vino. ¿Por qué convertir el agua en vino? Bueno, para darse a conocer, para que supieran que un pedazo del reino de Dios estaba ahí entre ellos, estaba Jesús en medio de ellos. Esto es algo que nosotros no logramos entender. Pero además convirtió el agua en vino, porque su ministerio no iba a ser un ministerio solamente de enseñanza y de volver a la pesada ley de no hagas esto, no hagas lo otro, de guardar todos esos mandamientos que realmente llegaron a ser muy onerosos para los judíos. Su evangelio iba a ser un evangelio de paz, de gozo y de alegría. Por eso convierte el agua en vino. A través de su ministerio
de convertir el agua en vino, el primer milagro en Caná de Galilea fue para que la gente conociera a Jesús, para que la gente experimentara a Jesús. Más adelante vemos a Jesús entrar al templo y echar fuera a los cambistas. Pero ¿cuál fue el propósito de echar fuera a los cambistas? Pues precisamente para que supieran que una autoridad mayor estaba ahí. Más que la religión judía, por supuesto, para dar a conocer el corazón de Dios, que ellos experimentaran al Señor realmente de todo corazón, no como una religión hueca o vacía, sino que conocieran que Dios es amor y que Dios no se necesita solamente ver o enseñar, sino experimentar. Y Jesús predicó y sanó a los enfermos. ¿Por qué sanaba a los enfermos? Es la pregunta que uno se hace. ¿Cuál es el propósito de que Jesús sanara a los enfermos? Pues precisamente como una señal de que se estaba estableciendo el reino de Dios en la tierra. El propósito de las sanidades es que la gente sepa que Dios es amor, que Dios está interesado en ti, pero que se estaba estableciendo a partir del ministerio de Jesús, del nacimiento de Jesús, de la predicación de Jesús, se estaba estableciendo el reino de Dios en la tierra. Pero esa fue la manera en que la gente pudo experimentar el amor de Dios. Jesús debe ser experimentado, no explicado, precisamente. Y en un momento dado, cuando él comenzó su ministerio, el primer discurso, que creo que duró muchas horas, yo creo que todo el día, desde muy temprano, él comenzó un discurso, el Sermón del Monte, y es la esencia del Evangelio. Él no comenzó explicando los 10 mandamientos, ni Josué capítulo 1, ni los milagros de Moisés. Su ministerio lo inició en un monte con un maravilloso mensaje que hasta la fecha sigue impactando a las naciones. El Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un extracto de lo que es la voluntad de Dios para los seres humanos, no solamente para los creyentes, sino también para todo aquel ser humano. Pero además, experimentar lo que dice el Sermón del Monte cambia tu perspectiva de la vida y comienzas a conocer el corazón de Dios. En el Sermón del Monte, él dice palabras increíbles, pero algo que me llama la atención, nos habla acerca de lo que realmente le importa a Dios. Por eso el Sermón del Monte termina diciendo, sean pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Por qué? Porque cuando tú experimentas lo que dice el Sermón del Monte, eres perfeccionado en el amor de Dios. Realmente, cuando Jesús dijo, sean vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, se está refiriendo a que cuando tú experimentas y comienzas a vivir el Sermón del Monte, experimentas y conoces la voluntad de Dios y es lo que te perfecciona delante del Señor. Es lo que le agrada a Dios. Por eso dice, sed perfectos, porque es algo que agrada a Dios y vas creciendo en amar a los demás. Finalmente, el Sermón del Monte se resume en 2 palabras, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, pero con un gran compromiso. Entonces, Jesús es experimentado, pero también en Mateo capítulo 5, versículo 13, nos está diciendo a todos aquellos que somos sus seguidores, que somos la sal de la tierra. Qué interesante. ¿Saben ustedes para qué se usaba la sal en el tiempo de Jesús? Bueno, tenía por supuesto muchos usos. Uno de ellos era darle sabor a la comida, como el día de hoy. Pero había algo más, se usaba en los sacrificios del templo. Se ponía sal a las víctimas, a los animalitos que eran sacrificados. ¿Cuál era el propósito de la sal en un sacrificio? ¿Por qué Dios mandó que se pusiera sal en los sacrificios? Pues lo que Dios nos estaba enseñando y estaba apuntando hacia que los sacrificios era una representación de Jesús. La muerte de Jesús nos reconcilia con el Padre y se ponía sal. Esto es algo espiritual para enseñarnos
que así como Jesús se dio por nosotros, nosotros también tenemos que darnos por los demás. Y esto no lo podemos comprender. Por eso Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué se usaba la sal? ¿Para qué se usa todavía hasta el día de hoy? Para preservar los alimentos, por ejemplo. Y Jesús lo dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿por qué Jesús te dice a ti que eres la sal? Porque tú haces la diferencia, tú eres el que das chispa a la vida. Tú eres diferente a las demás personas, la sal, el que da sabor, el que puede cambiar las circunstancias, porque la sal cambia. Cambia el sabor de las cosas. Tú eres el que das chispa a la vida. Tú haces la diferencia. Tú no eres igual que los demás. Cuando la gente te ve, no te ve como todos, como todas las personas que vemos a nuestro alrededor. Tú eres muy especial. ¿Sabías que tú eres especial? Y Jesús nos hace un cumplido. Nos dice algo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero fíjate qué interesante, no se lo dijo al pueblo judío. Dios le dijo al pueblo judío, ustedes serán mi especial tesoro. Qué increíbles palabras. Pero a nosotros los creyentes, seguidores de Jesús, nos dice, ustedes son la sal. ¿Por qué? Porque una cosa es ser reino de sacerdotes, una cosa es ser pueblo de Dios, pero otra cosa es ser la sal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una misión. Y esa misión se cumple aunque tú no quieras, porque la gente te está viendo. Tu manera de ser, tu manera de comportarte, tu manera de hablar. Cómo te comportas con tu familia. Cómo eres en tu casa. No simplemente cómo eres en la iglesia, porque Jesús no dice, ustedes son la sal de la iglesia, de ninguna manera. Dice, la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que todos los ojos se te están quedando viendo. Todos te ven. Cómo eres, cómo hablas, cómo te comportas, cómo caminas, cómo arreglas tus negocios. Por eso eres la sal de la tierra, porque aparte de dar sabor, eres diferente. Eres una persona comprometida con el reino de Dios y con los valores del reino de Dios. Entonces la sal quiere decir que tienes mucho entusiasmo en vivir la vida. Todas las demás personas siempre se sienten derrotadas, que no pueden hacer nada. Oh, no puedo hacer nada, oh, está muy difícil. Pero nosotros somos la sal de la tierra. A nosotros no se nos cierran las puertas. Porque tenemos el reino de Dios. Porque seguimos a Jesús. Entonces nos está diciendo que somos la sal de la tierra porque somos diferentes. Porque la gente vive una vida siempre de ruina. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que le dé sabor a este mundo. Que le des esperanza. Dios te está dando un cumplido. Tú eres la sal, eres diferente, le das sabor a la sociedad, tienes valores. Cuando todos están tristes, sin esperanza, tú les infundes valor, entusiasmo. Tú haces la diferencia. ¿Y cómo es que tú llegaste a Jesús? Pues tú llegaste a Jesús porque conociste posiblemente a un cristiano que tenía mucha sal, que era así como te estoy diciendo. Era diferente a los demás, tenía un entusiasmo, tenía una alegría, tenía una paz, algo diferente que tú quisiste también experimentar y tú quisiste ser como esa persona. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. De pronto conocimos a alguien que era la sal de la tierra y dijimos, me gustaría ser como esa persona, me gustaría experimentar lo que tiene esa persona. ¿Cuántas veces lo has visto? ¿Cuántas veces lo has saboreado? Que alguien te ha dicho, oye, ¿por qué no me invitas ahí donde vas? Pues precisamente porque la gente se impacta, porque eres diferente a los demás. Pero más adelante Jesús dice, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿Pero qué es perder nuestro sabor? Miren, estuve estudiando acerca de la sal, lo he estudiado por mucho tiempo. La sal no pierde su sabor. No. O sea, puede quedar un granito y no lo pierde. Una molécula de sal y no pierde su sabor. ¿Pero a qué se refiere Jesús? No está hablando químicamente, por supuesto. Está hablando que a veces tú puedes perder el entusiasmo. A veces puedes perder tu primer amor. A veces te puedes convertir en un necio.
Y cuando te haces un necio y te enfrías en tu relación con Jesús, cuando dejas de tener ese entusiasmo con el cual tú comenzaste, entonces la gente comienza a sentir como que ya dice, este hombre, esta mujer, ya no es la misma de antes. Como que desilusionas a los demás cuando pierdes el sabor. ¿Qué es perder el sabor? Pierdes el entusiasmo, pierdes el amor, pierdes aquellas cosas que hace mucho los tenías y ya no lo tienes. ¿Cómo ves? Eso es perder el sabor. Es muy difícil que la sal pierda su sabor, pero Jesús no nos está hablando químicamente, nos está hablando del entusiasmo que puedes perderlo en un momento dado por alguien que te vio mal, alguna cosa que pasaste, alguien te hirió en el pasado como creyentes, te desilusionaste del pastor, te desilusionaste de los hermanos, de los amigos, y de pronto perdiste tu sabor. Y ya te fuiste, no sé a dónde andarás. Quizá algunos ya no están en la iglesia o ya no están en el reino. Quizá ya andan otra vez en su vida pasada. Eso es perder el sabor. Pero yo creo que es el tiempo que recobres el sabor. ¿No crees tú? Que olvides el pasado, las experiencias tristes que tuviste, las decepciones, las heridas. ¿No crees que es tiempo de recomenzar? Entonces, cuando un necio, un cristiano necio, se hace necio, pierde su credibilidad, su influencia. ¿Por qué? Porque no es lo que hacemos. No es lo que decimos, sino lo que hacemos. Pero más adelante el Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo, tú eres la luz del mundo. Ahora, ¿por qué Jesús dice que tú eres la luz del mundo? Porque Jerusalén, si tú lees la Biblia con detenimiento, Jerusalén era la luz del mundo. Dios la consideraba la luz a las naciones, porque era el centro de la atención de Dios Jerusalén. Pero ahora, qué interesante, ya no le llama a Jerusalén la luz del mundo, ahora a ti te llama la luz del mundo. Y qué privilegio y qué responsabilidad. Eres tú la luz del mundo. ¿Por qué? Porque donde quiera que tú te pares, iluminas el ambiente y cambias el ambiente. La gente tiene una buena opinión de ti, la verdad. Pero si ya perdiste esa buena opinión, ten mucho cuidado. Porque entonces Jesús dijo, pero una luz no se pone debajo de un almud, o sea, debajo de un estante. No, muchos cristianos han perdido la sal y la luz, han dejado ser luz y están escondidos. Pero el Señor dice que no, una luz es para ponerla arriba. ¿Cómo te comportas con tu familia? ¿Cómo le hablas a tu mamá? ¿Cómo le hablas a tus hermanos? ¿Cómo le hablas a tus amigos? ¿Qué concepto tienes de tus autoridades? Tú eres diferente a los demás porque eres la luz del mundo, ¿no es cierto? Una luz se pone arriba, así como Jerusalén era la luz a las naciones. El templo de Salomón era luz a las naciones. Así tú eres. Jesús te lo ha dicho, te lo está diciendo. Tú eres la luz del mundo. ¡Qué cumplido tan tremendo! Y más adelante dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Una vida ejemplar es mejor que una larga explicación. Muestren lo que son. Muy bien, bueno, quiero terminar con esto. El impacto que tu vida tenga en otros se basa en cómo otros te vean vivir tu vida. Tú eres la luz del mundo. Si a las personas no les gusta lo que ven en nosotros, jamás van a querer seguir a Jesús. Si a las personas no les gusta y les estás dando una mala imagen, un mal testimonio,
jamás se van a acercar al Padre. Entonces, acuérdate, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Tú haces la diferencia siendo un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen empleado. Lo mejor, el ejemplo a seguir de mucha gente. Señor, te damos gracias por este mensaje y te pedimos que este mensaje sea de bendición para mi vida y para muchos, aquellos que vean mi vida, aquellos que puedan ver a Jesús a través de mí. Capacítame, Señor, perdóname si no he sido la sal ni la tierra, pero te pido que me des una nueva oportunidad, porque la mejor vida es la vida tuya, Señor. Y ayúdame y permíteme que muchos puedan conocer a Jesús a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Muchas bendiciones. Qué bueno que se conectaron en este día. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima.